un versículo, tocaba un versículo de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, los versículos 4, 5 y 6. Y habíamos dicho que muchos tomaban esta parte, esta porción de la escritura como una, una confirmación de que la salvación se puede perder. Explicamos, creo que lo he explicado suficientemente claro como para entender de que no es posible perder la salvación y que no habla de eso Hebreos, sino habla de un proceso de apostasía, y la apostasía se da únicamente en las personas que no alcanzan la salvación. El creyente convertido, regenerado, el Hijo de Dios no es capaz de apostatar porque es Dios quien nos sostiene de su mano. Eso lo tenemos que tener muy claro. A pesar de todo lo que dice, habíamos visto que en el versículo, les pido que vayan rebobinando lo que vimos, el versículo 4 hablaba de iluminados, aquellos que una vez fueron iluminados y que fueron partícipes, hechos partícipes del Espíritu Santo, dice el escritor, y tomaban eso como diciendo, ves, eran creyentes, eran gente que estaba convertida. Y no precisamente significa eso, porque partícipe del Espíritu Santo, si nosotros nos vamos a el libro de Hechos, por ejemplo, Hechos 7:51, si ustedes se toman la molestia de leer, habla de el apedreamiento de Esteban después de su discurso, y Esteban les decía a los judíos, duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y les decía, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Eso le decía Esteban en el versículo 51 del capítulo 7 de Hechos. Entonces, el Espíritu Santo, o sea, ser partícipe del Espíritu Santo o de la obra del Espíritu Santo, el gustar las obras del Espíritu Santo, como por ejemplo Simón el Mago, habíamos dicho que se relata en Hechos 8, del 9 al 24, no significa precisamente ser salvo, porque uno puede participar de las obras que el Espíritu Santo hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo y rechazar todo eso, no tomarlo en cuenta y no hacer ninguna profesión de fe, verdaderamente de fe. O sea, los judíos rechazaron los milagros realizados por Dios a través de Moisés y Aarón. Los egipcios también hicieron lo mismo. Los egipcios lo hicieron en Egipto antes de salir de Egipto, pero los judíos lo hicieron en el monte Sinaí, ya cuando Dios había mostrado grandes, portentosas obras a través de Moisés, como abrir el mar rojo para cruzar en seco, para lo que detuvo a los egipcios que lo iban persiguiendo, etcétera, etcétera. Entonces, oyeron la mismísima voz de Dios desde la cumbre del monte Sinaí, y sin embargo, así todo, ellos se volcaron a la idolatría. Entonces, esas personas gustaron de las obras portentosas del Espíritu Santo, pero no por eso eran salvas. Y después el versículo 6 habla de que recayeron, y aquí la palabra imposible que se da en el versículo 4 dice, es imposible que aquellos que gustaron, que fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ese imposible se conecta con el versículo 6, donde dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. La oración quedaría, lo imposible, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Por qué? Simplemente por un motivo,
que es fundamental. Un pecado que Dios dice que es imperdonable. ¿Y cuál es el pecado imperdonable? Aparte de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que no se puede perdonar es la incredulidad, porque Dios con eso no puede hacer nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el hombre se niega a creer en lo que Dios dice, en lo que Dios hace, en lo que no solo escucha de Dios, sino lo que ve que Dios hace a través de las personas y con las personas. Entonces, el que ustedes tengan en cuenta que Juan, en su evangelio, desde la primera palabra hasta la última, no utiliza en todo su evangelio la palabra fe. Usted lo puede contrastar a eso si tiene alguna concordancia bíblica completa. Busquen la palabra fe en el libro, en el Evangelio según Juan, y van a ver que no existe. En ningún lado Juan habla de fe. Juan habla de creer, de creer. Por eso en Juan 3:16 dice, para todo aquel que cree, que no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para aquel que ejerce la fe. No utiliza la palabra fe, Juan. Entonces se trata de creer. Todo aquel que no cree, no cree. Es imposible renovarlo para arrepentimiento, porque no se va a arrepentir nunca, porque no cree, simplemente porque no cree. Entonces, la conclusión a la que habíamos llegado este jueves anterior, no el otro anterior, es que no se trata de que estos aparentemente creyentes hayan perdido la salvación, sino que los que se decían creyentes simplemente no alcanzaron jamás el estado de regeneración, jamás fueron salvos. Entonces, por eso recayeron, por eso volvieron atrás, por eso apostataron de la fe. ¿Por qué? Porque era una fe intelectual, era una fe, un entendimiento intelectual de lo que significaba el Evangelio, inclusive simpatizaban con Cristo, pero no eran capaces de consagrarse a Él o de rendirse a Él en arrepentimiento. Así que eso es lo que vimos el jueves, aquel último que tuvimos clase. Y ahora nos viene el, el último, el anteúltimo párrafo, el anteúltimo apartado, perdón, del párrafo 4, que es el último, que dice, como no son, ahí los invito a leer en su declaración de fe, capítulo 10, párrafo 4, apartado 2, como no son eficazmente atraídos por el Padre, dice la declaración de fe, no quieren ni pueden acudir verdaderamente a Cristo, por lo tanto no pueden ser salvos. Repito, como no son eficazmente atraídos por el Padre, o sea, no es el Padre quien los trae, no quieren ni pueden acudir a Cristo. Y por lo tanto, si no vienen a Cristo, no pueden ser salvos. Eso es lo que dice la declaración de fe en el apartado 2 del párrafo 4. La referencia que trae, la referencia bíblica que trae está en Juan, en 3 secciones de la carta de Juan, en el capítulo 6, 44, 45, en el 64 al 66 del mismo capítulo 6 y en el capítulo 8, versículo 24. Así que vamos a leerlo para ver qué nos dice Juan al respecto. Juan 6, dijimos 44 y 45, dice, ninguno, dice el Señor, palabras del Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. 45, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí.
Versículos 64 al 66 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Repite la misma cita que en el versículo 44-45. Luego en el 8:24, Juan, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, dice el Señor, porque si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Y acá está de nuevo el hecho que dice Cristo, porque si no creéis, o sea, no dice si no tenéis fe, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La muerte o el perdón de los pecados se da en el creyente cuando es llamado únicamente por Dios. Únicamente cuando el creyente es llamado por Dios puede creer. No hay otra condición que lo capacite para creer. Y no hay otra posición del creyente que lo ponga en la posición de creer si no es capacitado por Dios. Hay un término, no sé si ustedes lo escucharon, un término inventado por el arminianismo y muy utilizado, que es la llamada gracia precedente. No sé si ustedes lo escucharon hablar alguna vez, lo escucharon nombrar. La gracia precedente, dicen ellos, que de alguna forma la capacidad de venir a Cristo, de alguna forma, dicen ellos, de alguna forma, la capacidad de venir a Cristo está a disposición de toda la humanidad, lo cual permite a cualquiera aceptar o rechazar el Evangelio por su sola libre voluntad. Y como libre voluntad esgrimen la palabrita mágica que tienen ellos, el libre albedrío del hombre. Nosotros estudiamos libre albedrío ya y vimos que el hombre después de Adán está bajo la esclavitud del pecado y no hay forma de que escape a esto. Nuestra naturaleza ya es una naturaleza pecadora y nuestra naturaleza determina, dijimos, lo que hacemos. Eso habíamos concluido cuando estudiamos libre albedrío, por lo cual el hombre, terminamos concluyendo que el hombre, por ese motivo, no puede hacer lo bueno si no es por medio de la intervención del Espíritu Santo de Dios que nos guía a ello. Pero de todas maneras eso no es una forma de actuar en nosotros, una forma continua. Siempre, continuamente lo que estamos haciendo es cayendo en pecado. O sea, nuestro camino por la santificación tiene altos y bajos. No es una línea recta ascendente que vamos creciendo en santificación, sino cuando estamos. Por eso dice Pablo, el que piense estar libre, cuide que no caiga, ¿no? Nosotros tenemos que cuidarnos de no caer, ¿por qué? Porque continuamente estamos pecando, ¿no? El primer mandamiento, como decía Michelén, con mucha razón, el que más quebrantamos, el que más quebrantamos, porque en ningún momento de nuestra vida nosotros podemos estar al 100% alabando, adorando a Dios y amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. No podemos hacerlo porque nuestra naturaleza lo impide. Entonces no podemos ser adoradores de Dios a tiempo completo, sino que parcialmente todo ese trabajo de adoración a Dios y del reconocimiento de la grandeza de Dios, la bondad de Dios y todas las virtudes que Dios tiene, es algo que se ve interrumpido por el pecado. ¡Pum! Caemos en algún pecado. Por omisión o por comisión, sea como fuere, caemos en pecado. Eso no, nadie lo puede negar. Entonces, por ejemplo, podemos citar en contra de este pensamiento arminiano que dice que el hombre tiene un libre albedrío inclusive para buscar a Dios y para tratar de encontrar en Cristo la salvación por su propia voluntad. Podemos citar
lo que cita Pablo, por ejemplo, Pablo cita en Romanos 3:10 al 20, el Salmo 14. El Salmo 14 del 1 al 3 que dice el necio en su corazón, recuerdan ese Salmo, no hay Dios. Lo puedo leer, a ver si lo tengo acá a mano. 14 de 1 al 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para saber si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, lo resume y dice, no hay justo, no hay un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, esa es la naturaleza humana, no hay forma de contradecir a la verdad de Dios diciendo que el hombre tiene libre albedrío y puede llegar a buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura, y yo tengo que creerlo en lo que la Escritura me dice. No hay justo ni un uno, dice Pablo, no hay quien entienda, no hay quien entienda. ¿Por qué? Porque para entender nosotros debemos ser, como leímos en Juan 6:45, debemos ser enseñados por Dios. O sea, debemos haber sido ya predestinados para creer, porque de otra manera es imposible que a nosotros nos entre la luz del Evangelio. Luego, Pablo mismo en Efesios 2, del 1 al 3, nos dice el conocido versículo que Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No fuimos nosotros quienes quisimos salir de esa situación, Dios nos sacó. ¿Por qué? Porque estábamos muertos y un muerto no se puede dar vida a sí mismo. También en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, Dios con minúscula, escribe, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, el incrédulo está cegado, cegado completamente. Segunda Timoteo 1:9, el conocido versículo que tenemos de Segunda Timoteo 1:9, dice que nos salvó y llamó. Con llamamiento ¿cómo? Llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, el propósito de Dios. Y cuando dice con llamamiento santo, se refiere a aquellos elegidos previamente, porque santo quiere decir separado, apartado. Entonces el llamamiento ese es un llamamiento dirigido exclusivamente a todos aquellos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, sigue Pablo, antes de los tiempos de los siglos. O sea, esto viene desde antes de la fundación del mundo, antes de que comenzara la obra de creación, ya Dios nos había predestinado para estar en Cristo. ¿Qué faltaba para que eso se concretara? Los tiempos de Dios. Cuando Dios dice, ahora es el tiempo, es cuando Él llama a salvación. Mientras tanto, nosotros, como fue en mi caso, siempre lo digo, podemos ver la obra maravillosa, como hacía Simón el Mago, las obras maravillosas del Espíritu Santo, las obras de Dios y todo eso, y tomarla como algo que ni fu ni fa. Pero cuando Dios llama, hermano, llama. Se terminó la incredulidad ahí. O sea, el creyente no es siempre creyente, es creyente para nosotros. La revelación se da cuando somos llamados por Dios. Mientras tanto, tal vez fuéramos creyentes, pero no lo sabíamos. Yo era un odiador tremendo de Dios, de la persona de Dios, como lo fue Saulo de Tarso. Saulo de Tarso odiaba la iglesia de Cristo. Y él pensaba, no sé en qué Dios pensaba, pero cuál era su imagen de ese Dios al cual trataba de defender, al cual trataba de agradar persiguiendo a la iglesia de Cristo, pero tuvo que intervenir el Señor y convertirlo para que él se fuera creyente. Y eso fue algo instantáneo.
de una persona que echaba a los cristianos a la cárcel cuando no lo mataban porque fue testigo de la muerte de Esteban. Dice que él juntó las ropas de Esteban cuando lo mataron y asintió en su muerte. Entonces era una persona capaz de matar por sus ideas, por su legalismo farisaico. Acuérdense que Saulo de Tarso era un fariseo. Entonces, nosotros sabemos que por todo esto que vimos, la acción de Dios tiene dos características fundamentales. Una es que es selectiva y la otra que es eficaz. El llamamiento de Dios tiene estas dos características. Es selectiva y eficaz. Selectiva, ¿por qué? Porque se da solamente sobre aquellos a quienes Dios ha escogido en su soberanía para alcanzar salvación. Y esos son únicamente los que creerán porque Dios así lo ha determinado. No hay otra forma de explicarlo. Nosotros creímos porque Dios lo ha determinado así desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Pablo en Efesios. Luego, el versículo 45 es una paráfrasis de, perdón, estoy medio mal de la garganta, de Isaías 45:13, para sustentar la idea de que si los hombres creen y se arrepienten es porque han sido enseñados y en consecuencia atraídos por Dios. Me refiero al versículo 45 de Juan 6, ¿no? Juan 6, 45, que dice, serán todos enseñados por Dios. Somos enseñados por Dios, preparados desde antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para comprender la verdad. Cuando nos sea revelada, ahí la comprendemos, nos es traída al presente, esa verdad que teníamos adormecida, teníamos en un subconsciente, podríamos decir, y Dios la trae a la luz en el momento del llamamiento. Luego, en Juan 6, 64 al 66, Jesús conocía el corazón de los hombres. Vemos que Jesús conocía el corazón de los hombres, incluso el de los discípulos que lo seguían. Había muchos que eran discípulos de Jesús, no solo los que venían tras los panes y los peces, sino eran discípulos de Jesús que lo acompañaban en todo su peregrinar, donde curaba enfermos, sanaba enfermos, sacaba demonios, etcétera, etcétera. Eso eran discípulos. Pero ¿qué pasa? Él conocía su corazón y no se fiaba de ellos, dice la Escritura. Entonces, por ejemplo, la sanación del paralítico en Lucas 5:22. Jesús confronta a los religiosos con sus pensamientos ocultos, porque Él conoce todo, como Dios conoce todo, conoce el pensamiento y los pensamientos que tienen en su corazón. Y les dice, Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, de los religiosos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Entonces vemos que el Señor sabía que muchos no creían en Él como Mesías, Hijo de Dios. Una cosa es creer en Cristo como un milagrero, como alguien que hace milagros. Y otra cosa muy diferente es creer para la salvación. Y eso sería creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, como figura en Juan 6, en todo el capítulo de Juan 6, en la última parte, cuando Él declara su propia deidad y dice estas cosas. También ustedes se quieren ir y viene la respuesta de Pedro que dice, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, Jesús conocía el corazón y el pensamiento de las personas. Sabía quién eran discípulos falsos que tan solo eran atraídos por sus milagros y no lograban entender el verdadero significado de las enseñanzas de Jesucristo, porque detrás de todo lo que él enseñaba había unas verdades profundas que ellos no alcanzaban a comprender. ¿Por qué? Porque ellos mismos no habían sido enseñados por Dios, como dice el versículo 45. En el versículo 65 vemos otra afirmación inequívoca de qué, de la soberanía de Dios. ¿En qué cuestión?
en la elección. ¿Por qué? En la elección, ¿para qué? Para el llamamiento a salvación. En cuanto a los discípulos, ante la clara confrontación de Jesús con la verdad, los que no creían terminaron haciendo ¿qué? Volviendo para atrás, dejándolos. Y en primera de Juan 2:19 escribe Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, volviendo al punto anterior que habíamos visto de si se puede perder la salvación, esta es una clara manifestación y una clara prueba de que los que salen de lo que apostatan de la fe no es que han sido salvos y perdieron su salvación, sino que nunca creyeron, nunca fueron de los creyentes, del grupo de creyentes. Ahora, la próxima referencia está en Juan 8:24, que dice Jesús, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y cuando dice que yo soy, está declarando su deidad, en vuestros pecados moriréis. Cuando Jesús dice que yo soy, está declarando su deidad. Jesús subrayó que el pecado imperdonable, como les decía hoy, eterno, mortal, es no creer en Él como Mesías y como Hijo de Dios. Si yo no creo que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, yo estoy perdido, porque no puedo simpatizar con Dios y llamarme salvo o autoproclamarme salvo. Cruz, que Cristo fue sepultado, que Cristo resucitó y que Cristo ascendió a los cielos. Eso es un conocimiento intelectual que tiene que ser bajado al corazón y yo por eso tengo que ser capaz de dar la vida por esa creencia. Ese es el verdadero creyente. No es aquel que manifiesta algo que está escrito bíblicamente y que memoriza versículos y capaz de recitarlo, sino que está compenetrado con la verdad de Dios como Mesías y como Hijo de Dios. Si hay arrepentimiento por este pecado, todos los demás pecados pueden ser perdonados. Eso lo dice el mismo Señor Jesucristo. Pero el pecado de incredulidad jamás puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque el que no cree, no cree. Y si no crees, no te puedes arrepentir. Y si no te arrepentís de lo que sos ante Dios, es porque tu soberbia, tu orgullo no te permite. Y si no te permite, porque el Dios de este siglo, como dice Pablo, te cegó el entendimiento para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Vos no sos un elegido y nunca vas a poder creer. Ahora, la gran significancia de la palabra o de la frase yo soy, estas dos palabras que vienen ya del Antiguo Testamento, tienen teológicamente una significancia enorme, enorme. Podemos tomar de referencia Éxodo 3:24, la zarza ardiente, Isaías 40:55, 40 capítulos 40 al 55 de Isaías, que repite varias veces la frase yo soy. No lo voy a leer porque tendríamos que estar leyendo hasta las 3 de la mañana, pero si ustedes lo ven después, quieren repasar, de los capítulos 40 a 55, se repite varias veces la frase yo soy. O sea, el Cristo del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento, repite yo soy en Isaías 43:10, 13, 25, 46:4, 48:12. Ustedes lo pueden leer ahí. Aquí Jesús se refería a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento, como Yahweh, el Señor, y declaró de forma explícita de esta manera, diciendo yo soy, si no creéis que yo soy, él de forma explícita está proclamando su absoluta deidad. Si no pueden creer en eso, no pueden ser salvos directamente. Resumiendo, debemos traer
la inequívoca referencia a la imposibilidad de las personas naturales, las que nombra Pablo en 1 Corintios 2:14, recuerda lo que dice. El hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, no filosóficamente, mentalmente, espiritualmente. Para él son locura las cosas de Dios. Y si Dios no hubiera escrito su nombre en el libro de la vida, jamás podrían ser salvos. Por eso hay muchos confundidos. Yo tengo muchos conocidos que están confundidos y me dicen, total, yo soy salvo, ahora puedo hacer lo que quiera. No es así, hermano. No es así, hermano. No te confundas. ¿Por qué sos salvo? Porque yo hice la oración y yo sé que Cristo me escuchó y me perdonó mis pecados. Pero el problema está que ese arrepentimiento no sirve, porque si vos vas a volver a tener una vida de pecado, quiere decir que no te arrepentiste de tus pecados. Diferente que vos peques por error, que peques por no hacer, por omisión, por no hacer lo que sabes que tenés que hacer. Pero si vos decís, total, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera ahora, estás errado, estás muy errado. Estás como el caballo del lechero, errado. Perdón porque tengo la garganta a la miseria. Otra referencia, Juan 3:3, 5, 6, Efesios 2:1 y 8 al 9, si la quieren anotar. No las vamos a comentar a esa porque ya las comentamos varias veces. Juan 3:3 lo que dice acerca de nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver ni puede entrar al reino de Dios. Y Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y Efesios 2:8, 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, etcétera, etcétera. Bien, con esto concluimos el apartado 2, ahora vamos al apartado 3, que es el último del capítulo 4, y con esto terminamos el capítulo 10. Así que vamos a ver la bueno, le voy a dar hasta donde pueda. Mucho menos, dice la declaración, menos pueden ser, por muy diligentes que sean a la ley de declaraciones. El término usado aquí por la declaración de fe como religión cristiana, pónganlo entre comillas, se utiliza con el único fin de destacarlo entre la multitud de religiones o expresiones espirituales. Nuestra fe se basa en una muy estrecha relación entre el creyente y su Señor y Salvador Jesucristo. Eso se define, es lo que podemos definir como nuestra religión, es una muy estrecha relación entre el creyente y la persona del Dios vivo y verdadero, Salvador y Señor Jesucristo. Es diferente y es muy superior a una mera religión. Nosotros no somos religiosos, nosotros somos hermanos del Rey. Hermanos del Rey, somos hijos de Dios, y no todo el mundo son hijos de Dios, como dice el catolicismo romano. Entonces, Dios nos da vida a través del llamamiento eficaz. Sabemos que Dios nos da vida a través de su llamamiento eficaz, el cual obra en nosotros, ¿qué cosa? Cuando Dios nos llama, ¿qué obra en nosotros? El Espíritu Santo. Algo que se llama la regeneración. Como ya vimos, ¿por qué? Porque la regeneración es la nueva vida que nos da Dios. ¿Para qué? Para que podamos
con nuestros ojos ver la verdad del Evangelio, entender la verdad del Evangelio y podamos arrepentirnos y utilizar esa fe que Dios mismo nos da para poder creer, como dice Juan, para poder creer y ser salvos. Nuestra nueva vida espiritual nos cambia el corazón y nos capacita para creer. Si no tuviéramos esa nueva vida espiritual de la que habla Jesús en Juan 3, no podríamos creer, porque si no se nos cambia el corazón, nuestro corazón es duro, engañoso, perverso, es un corazón imposibilitado de creer. Nuestra fe es mejor definida entonces como una relación, no como una religión. La única obra que cuenta para el cristiano es la que realizó Cristo, no la que podemos realizar nosotros. Esa es la primera salvedad. ¿Qué hizo Cristo? Se preguntarán aquellos que no lo conocen. Él cargó nuestros pecados y murió en la cruz por nosotros, o sea, en sustitución por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos y ser justificados por la sola fe, no por obras, como vimos en Efesios. Absolutamente todas las demás de las llamadas religiones en el mundo, todas, absolutamente todas, hasta la nueva era, que es la última de las religiones que está tan de moda últimamente, constan o necesitan o lo llevan a la persona a un estado superior de iluminación. La nueva era es la iluminación. Otros, como el budismo, a la reencarnación. Y yo en la próxima vida voy a ser, qué sé yo, no sé, hasta perro se puede ser caballo, se puede ser lo que quiera, o se puede ser otra persona, otro ser humano, etcétera, etcétera. Un estado superior no lo va a alcanzar ningún no creyente. Lo que va a alcanzar como estado superior es un nuevo cuerpo que no se va a poder quemar en el infierno, nada más, pero un estado de iluminación superior, como dice Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez, dice. ¿Y después de esto qué? El juicio. De manera que está establecido que va a ser así, una sola vez. Hay una sola posibilidad. Ahora sí, el creyente tiene dos vidas, nace y renace para morir una sola vez. El no creyente nace una sola vez para morir dos veces. ¿Por qué? Porque tiene una primera muerte física y una segunda muerte espiritual en el infierno. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto. Atendiendo a estas cuestiones importantes, distintivas y fundamentales de nuestra fe, vamos a las referencias bíblicas que nos cita la declaración de fe en este punto, que son Hechos 4:12, conocido versículo de Hechos 4:12, Juan 4:22 y Juan 17:3. En Hechos 4:12 es el relato de el gran discurso, el primer y gran discurso de Pedro, donde Pedro dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Pedro dice que no hay otra forma de salvación, refiriéndose a que la fe en Jesucristo es la única opción, no hay otra opción y condición para la salvación del alma del hombre. Existen solamente dos caminos en la vida de fe. El camino ancho de la religión por obras, es un camino ancho, Cristo lo dijo, son muchos los que van por él, y que conduce a la muerte eterna, y el otro camino es un camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. El Señor nos deja muy en claro en varias afirmaciones que registran los evangelios, por ejemplo, Mateo 7:13 y 14 dice, entrad, ¿por dónde? ¿Por la puerta ancha? No, entrad por la puerta estrecha, dice el Señor, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? Al cielo, no a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Y el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a dónde, a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Luego, en el Evangelio de Juan leemos la palabra del Señor en Juan 10, del 7 al 9, que dice, de cierto os digo, yo soy, otro de los 7 yo soy de Juan, yo soy, ¿qué? La puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Y en Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y qué más, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El único camino a la salvación es la fe en Cristo Jesús. Como Dios, como Hijo de Dios y Salvador. Estas son algo seriamente en contra de esto. La cuestión aquí, frente a tales declaraciones, solamente tiene dos respuestas posibles. La redención y aceptación de estas verdades para salvación o la incredulidad para perdición eterna. No hay no hay otro camino posible. O la fe o la incredulidad. La fe nos lleva a la salvación, la incredulidad a la perdición eterna. El único camino a la salvación eterna del alma humana está solamente en las manos del Creador y sustentador de la vida, nuestro Señor Jesucristo. El camino de las religiones fuera de Cristo lleva solamente a la perdición eterna. Entonces, si usted, y no nombro las sectas, pero hay muchas sectas que se dicen cristianas, como por ejemplo los testigos de Jehová que dicen que son cristianos, los adventistas que dicen que son cristianos, adventistas del séptimo día, que tienen mucho, hay que tener mucho cuidado porque tienen mucho sustento bíblico y creen, nombran y establecen muchas verdades sobre Jesucristo, pero ¿cuál es el problema del adventista del séptimo día, por ejemplo? No me voy a meter en todas las religiones, porque en todas las sectas, porque el problema es que le dan la misma importancia y la misma autoridad a la palabra de Dios, que es la Biblia que nosotros seguimos, aceptamos y defendemos, que a las profecías de la famosa profetisa Elena White. Entonces ahí estamos en problemas. Ahí estamos en problemas porque yo no estoy rindiéndome al Dios de la Biblia, yo no estoy amando, poniendo todo mi corazón para adorar al Dios que exige ser adorado, sino que estoy compartiendo esa adoración con una profeta, con una falsa profeta, que es Elena de White, que era una mujer que estaba bastante piantada, desequilibrada mentalmente y que se decía profetisa y que en honor a su profecía escribió varios libros y escribía hasta cómo plantar plantas de manzana y frutales de esto, de aquello y de lo otro, por eso son tan afectos a la verdulería, los, iba a decir los hermanos, los adventistas, una categoría de secta también, fundada por José Smith en el siglo XIX, que es una terrible locura, es tan rara, una religión tan rara que mezcla a Cristo dentro de todo su espectro de locuras que tenía este José Smith, que es muy difícil de eh, eh, predicar. Pero bueno, hay más, vamos a ver. Juan 17:3 dice nuestro Señor Jesucristo. Ah, no, me falta el punto del siguiente que había nombrado yo, Juan 4:22, el punto siguiente, que la referencia de la declaración de fe dice,
el Señor Jesucristo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Explico esto. El Señor mismo dice que el hombre natural, el gentil, no conoce a Dios. Eso es lo que está diciendo. El gentil, ustedes, adoran lo que no sabéis. El gentil no conoce a Dios porque no tienen, al igual que los samaritanos de su tiempo, una revelación plena de Dios. Por lo tanto, no podían adorarlo en espíritu y en verdad. Los judíos, en cambio, tenían la revelación plena del Dios del Antiguo Testamento, porque era para ellos la revelación, fue para ellos el pueblo escogido de Dios en el principio, fue el pueblo judío. Entonces sabían lo que adoraban, porque la verdad acerca de la salvación vino a ellos primero de parte de Dios. La verdad vino a ellos primero, no que la hayan tomado, ojo, pero vino a ellos primero. Y por medio de ellos llegó al mundo gentil. Pero paradójicamente, aún con este conocimiento, les toca hoy estar viviendo en incredulidad. Hoy más de un 70% de los judíos son ateos, directamente ateos. El resto son judíos ortodoxos. Y hay una pequeña fracción de judíos mesiánicos que mezclan a Cristo con son los famosos judaizantes de aquel tiempo del Señor que mezclan la tradición judía con Jesús. Que no sé, me reservo mi opinión al respecto. Entonces, el conocimiento acerca de Dios que han tenido los judíos no lo ha tenido ningún pueblo. Pero cuando los gentiles comenzaron a recibir, ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, empezaron los gentiles a recibir la palabra del Evangelio de Dios, ahí empezaron a aparecer quiénes eran los elegidos por Dios, los escogidos por Dios, que empezaron a creer, aún no siendo judíos. Y los judíos abrían los ojos así porque dicen, mirá, cómo a los gentiles también les dado el creer en el Evangelio, el ser salvo. Claro que sí, porque Dios se reservó un pueblo que lo contradijo, un pueblo que lo rechazó, y por eso Él, con el plan que tenía de redención a través de la persona de Jesucristo, compró que un pueblo suyo propio, aparte del pueblo judío, que es su iglesia, que la iglesia está formada por judíos y por gentiles. O sea, ya no son los judíos los únicos herederos de la opción, y para glorificación de sus creyentes, ya no hay dos pueblos separados, sino hay un solo pueblo. Ese pueblo se llama la iglesia, la novia de eterna. Está orando el Señor, que te conozcan a ti, le dice al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Otra vez, conocer de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. La vida eterna, dice Jesús, es que los hombres conozcan al Dios vivo y verdadero, y así puedan apreciar su maravillosa obra de amor por el hombre por medio de la obra perfecta de Cristo. ¿Para qué? Para su redención y justificación. Con esto, hermanos, por este último Juan 17:3 y Juan 4:22, terminamos el capítulo 10, que se refiere al llamamiento eficaz. Ha sido larguito, pero bueno, ha sido lindo. También conocido como gracia irresistible. O sea, el llamamiento eficaz que estamos hablando nosotros ahora es como en el tulip, en algunas versiones de tulip, es llamado gracia irresistible. O sea, el llamamiento de Dios que no se puede resistir. La semana que viene vamos a continuar con el capítulo 11, titulado de la justificación. Vamos a hablar del tema de la justificación, cómo es dado
de qué manera recibimos la justificación, por qué Dios nos justifica, porque aún somos pecadores, por qué somos pecadores justificados. En fin, va a ser un lindo tema.